esperar un minuto, sí, ahí puse a grabar y vamos a comenzar con la explicación. Después de la clase de hoy les voy a enviar un formulario de Google para que resuelvan. ¿Por qué no lo mandé el sábado? Bueno, porque el sábado, hasta que después se subió rápido la clase, pero para hacer el formulario tienen que ver la clase, ¿no? Me imaginé domingo, lunes, y yo mandaba el formulario, la mayoría no iba a llegar a hacerlo, ¿no? Entonces, generalmente yo los formularios los voy a mandar de martes para sábado, ¿sí? Cada dos clases, no cada una clase, porque es muy complicado que en una sola clase veamos una gran cantidad de contenido que a mí me permita tomar 10 puntos. No tiene sentido que mande un formulario de 3 preguntas, porque es perder el tiempo, ¿no? Entonces, los formularios van a ser cada dos clases y preferentemente los mando de martes a sábado, ¿no? Y obvio que hay que ver la clase para resolver el formulario, ¿sí? Y bueno, una cosa que les aclaro, ya que están acá presentes, los formularios son para ustedes, ¿sí? Las preguntas y todo no las manden por el grupo porque después yo lo voy a resolver. Yo voy a mandar el formulario hoy, la clase del sábado, vamos a empezar yo resolviendo el formulario. Aunque se resuelve automático, usted, o sea, usted una vez que lo responden dice obviamente cuál es la respuesta correcta, ¿no? Pero yo voy a explicar por qué es esa y no la otra. Bueno, así que eso para la clase que viene. Como habrán visto, yo la primera clase ya expliqué todos los conceptos que consideraba más importantes para que hoy empecemos con la explicación de la historia argentina, basándonos en el libro de Luis Alberto Romero, ¿no? Que es Breve Historia Contemporánea de la Argentina. En la clase 1 y 2 aprendimos todos los conceptos, ¿sí? Ligados justamente a lo que se concierne como el Estado, las instituciones, los tipos de Estado, el régimen político, la democracia, la dictadura. Todo eso vimos en las dos primeras clases, ¿sí? Así que ahora, con todas esas herramientas, vamos, no por nada el libro se llama herramientas, ¿no? Con todas esas herramientas vamos justamente a introducirnos en lo que es la historia argentina e ingresando en el libro de Luis Alberto Romero, ¿no? Así que bueno, vamos a eso. El libro de Luis Alberto Romero, Breve Historia Contemporánea de la Argentina, recuerden que ustedes sí tienen todo en el organizador de la materia. Lo más básico de todo es usar un organizador y el programa, ¿no? Para saber qué entra, qué no entra. Ustedes no ven el libro completo de Romero, sino que ahora ven una selección de capítulos, ¿no? Ustedes comienzan la historia argentina en el capítulo 6 de Romero, que inaugura ese periodo en el año 1966, ¿sí? Yo, todo lo que diga ahora, hasta que yo avise, no hace falta que lo copien porque no entra, no es contenido obligatorio, pero yo voy a hacer un breve resumen de qué pasó antes de 1966, porque si no, es muy difícil comprender la historia sin tener ningún contexto de nada previo a 1966. Y sobre todo si son alumnos extranjeros. El resto se supone, aunque nuestra secundaria es un desastre, entonces no lo doy por hecho, que lo vieron en la secundaria, ¿no? Pero voy a hacer una breve introducción. Es probable que haya cosas que no entiendan. Bueno, no se preocupen porque no es contenido que les van a evaluar obligatorio, pero sí yo voy a hacer una introducción porque creo que es importante, ¿no? Contextualizar por qué arranca acá y no en cualquier otro año. Nosotros vamos a arrancar en 1966, en un momento donde justamente en ese año se produce un golpe de Estado. Por eso había que saber todo lo que yo expliqué en la clase 1 y 2. Ustedes ya tienen que saber que es un golpe de Estado. Hay un golpe de Estado en el año 66 en que las Fuerzas Armadas toman el poder y por lo tanto se establece una dictadura. En el 66 comienza la famosa dictadura denominada Revolución Argentina. Esta Revolución Argentina tuvo tres presidentes. Onganía, Juan Carlos Onganía, del 66 al 70, Livingston, del 70 al 71, y Lanusse. Ahora de esto vamos a hablar en la clase de hoy. Bien, ahora voy a, repito, introducir brevemente qué sucedía antes de 1966, por qué la cátedra habrá seleccionado este año para comenzar la historia argentina reciente y no otro año. Sucedieron muchas cosas en el siglo XX de la historia argentina. Principalmente ya en el 66 tenemos que la fuerza política predominante de la Argentina, que dominó la política durante todo el siglo XX, sin lugar a dudas fue el peronismo, ¿no? Perón, quien había gobernado el país, por eso ustedes no lo ven porque esto fue previo. Perón, que había gobernado el país de 1946 a 1955, ¿no? Se había constituyó al peronismo en la fuerza política más importante de la Argentina, ¿no? Sin lugar a dudas el partido político más popular de la Argentina. El gobierno de Perón en el 55 termina abruptamente luego de un golpe de Estado, ¿no? Es decir, Perón es expulsado del poder por un golpe de Estado. ¿Y qué pasa una vez que Perón es expulsado del poder por un golpe de Estado? Si estoy diciendo que el peronismo era la fuerza política más popular, la más votada, el partido político más importante de la Argentina en esos años. Bueno, lo que pasa es que justamente Perón, desde 1955, que fue el momento del golpe de Estado, hasta 1973, el peronismo estará
Proscripto. No solo Perón, sino también el peronismo. ¿Qué significa está proscripto? Está prohibido como partido. El peronismo. El peronismo es una fuerza política proscripta, prohibida. Los militares consideran ilegítimo al peronismo y está prohibido de la actividad política. El peronismo no puede participar de elecciones. Y su líder, Perón, en el exilio. Por eso, si yo estoy diciendo que la fuerza política más importante está proscripta desde el 55 al 73, quiere decir que en este momento que nosotros vamos a arrancar, nuestra historia, el peronismo está proscripto. La fuerza política más importante está prohibida. Perón está en el exilio, radicado en España, y no puede, por el momento, regresar al país. Esta proscripción del peronismo, como ustedes se imaginan, generó una escena política en la Argentina muy débil, muy endeble entre el peronismo. Todos estos años es un enfrentamiento abierto entre el peronismo y el antiperonismo, mientras que Perón está proscripto. Por lo tanto, esto generaba una escena política muy endeble, de mucha debilidad. ¿Qué hacer con el peronismo, ¿no? La fuerza política más importante, pero que los militares proscriben, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, eso no lo vamos a explicar, porque justamente tengo que ir a explicar cosas que ustedes ya no ven. Para eso tendría que hablar de toda la presidencia de Perón. No importa eso. Sí importa saber que Perón y el peronismo son la fuerza política más importante y están proscriptos. No puede participar el peronismo de la política. Eso es un problema. ¿Por qué? Porque es el partido político más popular de todos. Bueno. En ausencia del peronismo, si el peronismo no puede participar en política, el partido está proscripto. ¿Quién asume, y esto sí es importante, quién asume la representación del peronismo como partido? El peronismo no puede participar. Entonces, ¿quiénes son los que asumen esa representación? ¿Los qué? ¿Antiperonistas? No, porque los antiperonistas buscan erradicar al peronismo, ¿no? Y por eso lo proscribieron. Perón, bueno, imagino que esto lo vieron en la secundaria, ¿no? Porque si no ya te tendría que poner una bomba y hacer todo otra vez. Perón, durante sus presidencias, selló una alianza con qué sector de la sociedad. Claramente los empresarios no. El peronismo benefició a un sector de la sociedad que se volvió uno de sus aliados clave, ¿no? Y lo sigue siendo hasta el día de hoy. No los empresarios, sino los Sindicalistas. el sindicalismo, ¿no? En los sindicatos. El sindicalismo es aquel que asume la representación del peronismo, los sindicatos, la organización del movimiento obrero. ¿Por qué? Bueno, no importa, porque para explicar eso habría que ir al año 1943, cuando Perón, secretario de Trabajo y Previsión, no importa, porque no lo ven todo eso, no puedo yo perder el tiempo explicándolo. El sindicalismo, sí tenemos que saber, es, ¿no?, el representante del peronismo. ¿Por qué? Porque el partido mayoritario está proscripto. Eso es lo que está pasando en la Argentina entonces. Los militares que toman el poder en el 66, en un momento de mucha debilidad política, el peronismo proscripto, Perón que quiere volver, ¿no?, a la Argentina no se lo permite, está exiliado. Bueno. Y ahora vamos a hablar un poquito de lo que pasa en el mundo, que también tiene mucho que ver con lo que pasa en la Argentina. Nosotros habíamos visto ¿qué había pasado en el 45? ¿Terminó la qué? En el año 1945. Segunda Guerra Mundial. Bueno. Y luego del 45 hasta el 90, 91, ¿qué guerra vivió el mundo? La Guerra Fría. Bueno, ¿qué fue la Guerra Fría? Una Muy guerra bien. como entre el capitalismo y el socialismo. Bueno, y fue una guerra como, sí, yo sé, fría, obviamente, ¿no? Pero ¿por qué? Por tecnología, avance tecnológico. Bueno, no necesariamente, o sea, en realidad sí, pero no es que fue fría por eso, fue obvio una guerra también tecnológica, ¿no? No solo por las armas nucleares, la campaña espacial incluso, ¿no? Quién llegaba primero a la luna, pero ¿por qué se le llamó fría? Porque no hubo sangre, porque no es que Bueno, se sangre peleó hubo, ¿no? mucho. En Corea, en Afganistán, en Vietnam, en Cuba, pero no hubo un enfrentamiento directo, por eso se llamó Guerra Fría. Nunca hubo un enfrentamiento directo entre las dos potencias, entre los Estados Unidos y ¿quién? La Unión Soviética. Y como dice el compañero, la Unión Soviética, la URSS, ¿no? Por eso se le llamó fría, no porque no hubiera enfrentamiento, no hubiera sangre, sí hubo muerte, masacre, guerras, pero nunca hubo un enfrentamiento directo entre las dos potencias, sino que a través de terceros, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, Afganistán, Cuba. Bien, ¿qué fue la Guerra Fría entonces? ¿Fue un enfrentamiento militar, porque sí hubo guerra? ¿Fue un enfrentamiento ideológico, político, como bien decías vos, entre Occidente y la Unión Soviética, el capitalismo y el comunismo? Bueno, es lo mismo. Ahora bien, ¿dónde era mucho más caliente esta Guerra Fría? ¿En qué lugar? ¿En qué zona? Por una cuestión obvia, ¿no? Incluso eso queda muy representado en el muro que se hace luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El muro no quedaba en Australia. ¿Dónde estaba el muro? Berlín. Alemania. Bueno, Europa, ¿no? Europa era la zona más caliente y siempre América Latina era una zona un poco marginal de la Guerra Fría, ¿no? Porque no era una zona, el problema era Europa y las fronteras con la Unión Soviética, ¿no? América Latina, por lo tanto, era una zona
marginal, hasta un momento en particular que encendió las alarmas. ¿Cuál fue? Y eso es lo que yo tengo que introducir acá para que se entienda. ¿Cuál fue ese momento en donde, a partir de entonces, América Latina pasó a ser uno de los teatros principales de la Guerra Fría? El año es 1959, y esto hay que saberlo, no porque se lo vayan a tomar, porque si no, no van a entender nada. ¿Qué pasa en el año 1959? Estalla una revolución. ¿En dónde? La Revolución Cubana. La Revolución Cubana. La Revolución Cubana. Los revolucionarios, ¿no? Entre ellos Fidel y Raúl Castro, el Che Guevara, toman el gobierno, derrocan a la dictadura de Batista, y Cuba rápidamente, ¿con cuál de estos dos bandos se alinea de la Guerra Fría? ¿Con el comunismo soviético o con Estados Unidos? En Estados Unidos. No, todo al revés, ¿no? Cuba se alinea al revés, es el gran problema, ¿no? Cuba se alinea con la Unión Soviética, con el comunismo. Y este acercamiento de Cuba al comunismo pone en alerta extrema ¿a qué país? Porque ahora ya la revolución no está en Europa, la Unión Soviética, el comunismo ahora está ahí, muy cerca, ¿no? De este país. ¿A quién me refiero? Estados Unidos. ¿Eh? Estados Unidos, no. Bueno, claramente Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos se pone en alerta luego la Revolución Cubana, que se alinea a la Unión Soviética, y justamente Estados Unidos teme, como se dice, que América Latina se convierta en 1000 Cubas. 1000 Cubas es una metáfora, ¿no? Quiere decir que el problema de que se expanda qué ideología en América Latina, que es lo que preocupa fuertemente a Estados Unidos en esta Guerra Fría, que se expanda el qué. Comunismo. Comunismo. El peligro del comunismo, ¿no? Estados Unidos justamente teme a este peligro, a esta expansión de la ideología comunista, ¿no? El peligro de los Estados Unidos es esto, de que América Latina se expanda, como se decía en la época, se exporte la revolución, ¿no? Se convierta América Latina en un escenario caliente de la Guerra Fría. Por eso, Estados Unidos va a diseñar una estrategia para combatir el surgimiento del comunismo en América Latina. ¿Cómo se le va a llamar a esa estrategia? Una famosa doctrina. ¿La doctrina de qué? Que expande los Estados Unidos. De seguridad nacional. La doctrina de seguridad nacional. Efectivamente. Copien esto que borro y necesito el pizarrón. Yo después igual les voy a mandar un resumen de esto, pero esto es a modo introductorio. ¿Qué es lo que establece esta DSN? Así se le llamó a la doctrina de seguridad nacional. ¿Qué es lo que establece esta doctrina de seguridad nacional que expande los Estados Unidos para América Latina? Le da a la doctrina de seguridad nacional un rol fundamental a qué sector en América Latina, que es el que se hizo del poder generalmente a través de los golpes de Estado. Esto ya lo vimos la clase pasada. ¿Qué sectores son los que asumen el poder? Los kiosqueros no son, ¿no? Son los militares. La doctrina de seguridad nacional lo que le da es un rol importantísimo a las Fuerzas Armadas, ¿no? Establece que las Fuerzas Armadas deben ser el baluarte contra el ¿qué? Contra el comunismo. Le da un rol fundamental a las Fuerzas Armadas, ve en las Fuerzas Armadas, ¿sí?, la garantía del orden, la defensa de los valores occidentales en contra del comunismo. Por lo tanto, repito, la doctrina de seguridad nacional le da una enorme importancia a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el comunismo, o como se decía, ¿para qué sirven las Fuerzas Armadas de un país? A ver, ¿para qué están? Lo más básico del mundo, no hace falta ser experto acá, ser jefe. Seguridad social. ¿Para qué? Para la Seguridad seguridad social. del país. Ahí dijiste seguridad, ¿qué? Para la seguridad Social. del país. Bueno, ahí esperen porque me perdí con... Bueno, ¿alguien dijo seguridad qué? Porque no escuché nada. Del país. Seguridad del país, pero alguien dijo otra cosa, ¿no? Porque estoy mal yo. Seguridad social puede ser que escuché. Ciudadanos. Sí. Bueno, no, seguridad social no, porque depende en qué país, pero supuestamente las Fuerzas Armadas no tienen, ¿no? En la cuestión interna, y menos en términos sociales, ¿no? Porque no forman parte de las políticas sociales. Las Fuerzas Armadas, como dijo la compañera, en realidad lo más básico es la seguridad del país, y por lo tanto la defensa de las ¿qué? La defensa de las fronteras, la defensa de las fronteras terrestres. ¿Qué es lo que establece la doctrina de seguridad nacional? Que ya las fronteras terrestres no son importantes, no hay que cuidar el territorio. Lo que hay que cuidar son las fronteras ¿qué? En vez de terrestres.
ideológicas. Ideológicas. Justamente, repito, para los Estados Unidos el rol de las Fuerzas Armadas es justamente combatir al enemigo interno, el comunismo. Por lo tanto, durante, sobre todo 1963, 64, 65, se va a expandir fuertemente en América Latina los golpes de Estado inspirados en la doctrina de seguridad nacional y la represión del comunismo. ¿Hay alguien acá de Brasil conectado? ¿Alguno que sea de Brasil? Creo que no, justo no, ¿no? Bueno, Brasil, por ejemplo, en el 64, ¿no? El golpe de Estado contra João Goulart, también, ¿no? Ahí se establece una dictadura que va a gobernar hasta el año 85. Bueno, acá en el 66 este golpe de Estado que también está inspirado en la doctrina de seguridad nacional. Ahora vamos a ver, cuando yo empiece a explicar, que justamente el gobierno militar de Onganía va a poner el foco en la represión del comunismo, siguiendo esta doctrina de seguridad nacional. ¿Se entiende esto o no? Sí. Sí. Ahora vamos a ver un video muy cortito, de un gran profesor, y doy fe porque fue profesor mío, en Filosofía y Letras, profesor de Historia Americana, Gustavo Paz, que explica muy bien esto de la doctrina de seguridad nacional. Esto es lo que tenemos que saber como introducción, porque si no vamos a entender nada, ¿sí? Internamente, ¿qué pasa en la Argentina? Golpes de Estado, debilidad política, el peronismo, que es la fuerza política más relevante, está proscripto. Y bueno, e internacionalmente, ¿qué pasa? Bueno, un momento muy caliente de la Guerra Fría, América Latina, ¿no? Presionada por los Estados Unidos y la doctrina de seguridad nacional para combatir al comunismo. Eso es lo que está pasando en el momento que nosotros vamos a comenzar a estudiar la historia argentina. Nacional. ¿Y qué consecuencias tuvo en Latinoamérica? Esta doctrina es enunciada en Estados Unidos por un secretario de Estado, en el cual decía que los ataques de comunismo internacional no solamente podían venir de afuera, digamos, fuera de las fronteras americanas, y cuando digo América es el continente americano, sino también de dentro. Con lo cual redefine el rol, el papel de las Fuerzas Armadas de los países latinoamericanos, ¿no? ¿Por qué? Porque si las Fuerzas Armadas habían sido creadas por estos países para defensa de las fronteras ante un enemigo exterior, esa doctrina, la interpretación y la equiparación de enemigo interno a enemigo externo hace que las Fuerzas Armadas también se dediquen frente a enemigos internos, ¿no? Es decir, que los tratarán igual que como si fueran enemigos exteriores. Entonces, en los países de Latinoamérica se vio a un nuevo enemigo, un enemigo interior identificado con el comunismo. Y por ser ideológico, se consideró que este enemigo podía esconderse detrás de cualquier conflicto, político o social. ¿Y quién debía encargarse de este enemigo? ¿Las Fuerzas Armadas de cada país? Exacto. Bien, bueno, ven ahí lo que repone el profesor Gustavo Paz en un minuto, todo esto que estamos explicando, ¿no? La idea de que ya las fronteras no son terrestres sino ideológicas, por lo tanto hay que combatir a ese enemigo interno, ¿no? El comunismo, el fantasma del comunismo. Bien, ese es el contexto en el cual vamos a comenzar ahora sí oficialmente a ver la historia argentina. ¿Sí? Esto lo aclaro una vez más y no lo digo más, porque ya es la clase 3. Antes de buscar cualquier cosa, pregúntenme, ¿sí? Porque nosotros, hay algunos acá que ya han cursado esta materia. Las preguntas de examen no es según pero mi abuelo me contó que yo vi un video, no, son según Luis Alberto Romero, ¿sí? Y a veces la historia, ya lo dije, no es 2 más 2, 4 acá, capaz que si vemos otro video con otra perspectiva tiene otro tipo de pensamiento y eso nos puede dificultar a la hora del examen, ¿sí? ¿Alguna duda de esta introducción, de esto, algo que me quieran preguntar, que quieren que explique otra vez? Si no, ya vamos oficialmente al año 1966, pero este es el contexto en el que estamos. ¿Una duda, pregunta? No. No. Bueno, ahora vamos a comenzar entonces con el gobierno de Onganía. Yo después de la clase les envío una línea de tiempo, ¿sí? Ya han visto, yo les mostré, porque la clase pasada les tomé 2, 3 preguntas. Esto no es el secundario, ¿sí? Yo no me tengo que saber de memoria las fechas, no va a haber una pregunta que me digan ¿qué año gobernó Onganía? ¿En el 66 o en el 65? No, no es así, no hay que hacerse quilombo con la fecha. Obvio, una mínima idea tengo que tener, ¿no? No puedo decir que, qué sé yo, en el 60 gobernó Menem, que gobernó en el 90. Pero no es tampoco que tengo que saberme la fecha, los datos con exactitud. Yo después les voy a mandar una línea de tiempo con todas las presidencias. Bueno, Onganía entonces, militar, sí, recuerden el rol que tienen las Fuerzas Armadas ahora con la doctrina de seguridad nacional. Este gobierno militar va a seguir claramente la DCN, Doctrina de Seguridad Nacional. Por eso, como bien aclara Luis Alberto Romero,
el gobierno Onganía comienza con un shock autoritario. ¿Qué es un shock autoritario? Claramente mano dura, represión, porque justamente lo que hay que hacer, siguiendo esta doctrina, que era asegurar el orden, imponer el orden. ¿Y cómo comienza este shock autoritario? Represión a los sindicatos, se intervienen los sindicatos, se cierra el Congreso, como en toda dictadura. Por eso era importante que ustedes habían aprendido conmigo cómo gobernaba una dictadura en las clases pasadas. ¿Qué hace una dictadura también? Elimina los ¿qué? Que no pueden participar, son ilegalizados, los... Reprimen, puede ser. Bueno, sí, pero eso lo dijimos, pero digo, elimina los ¿qué? Cierra los que les impide la participación política, los... Sindicatos. No, porque ahí los reprimió, pero no los cerró, los partidos políticos. Se clausuran los partidos políticos, se reprime, se intervienen los sindicatos y principalmente, y esto es muy importante, va a haber una brutal represión al movimiento estudiantil. Se va a producir una brutal represión en las principales universidades del país, en lo que se conoció como la famosa noche, la noche de los bastones, ¿qué? De los bastones largos. Largos. Así se conoció a esta brutal, bastones largos por los bastones de la policía, ¿no? Así se conoció a esta brutal represión en contra de las universidades. En la noche los bastones largos. Se intervienen en las universidades, hay una brutal represión a los estudiantes. ¿Y por qué? A ver, yo les hago esa pregunta a ustedes. ¿Por qué el gobierno Onganía estaría interesado en reprimir al movimiento universitario? ¿Por qué? ¿Qué tendrá que ver con esto que acabo de explicar, como hace 20 minutos, esa introducción que hice? Y porque según ellos ahí estaba el comunismo. Exactamente, ¿no? Se consideraba que la universidad, eso según la mirada de Onganía, ¿no? Que la universidad era la cuna del ¿qué? La cuna del marxismo, del comunismo. Y justamente estamos diciendo que este gobierno sigue la doctrina de seguridad nacional, hay que combatir al enemigo interno, al comunismo. Bueno, una brutal... Entonces ven cómo empieza este gobierno, como no podía ser de otra manera. Mano dura, represión, autoritarismo, persecución. Incluso, como bien dice Luis Alberto Romero, el gobierno de Onganía tuvo una fuerte moral católica durante su aplicación. ¿Por qué? Porque justamente, por más que esto parezca una estupidez, la policía tenía un rol que era el de en las calles, y esto está en el libro, y ha sido pregunta de examen, no es que es un dato trivial, un dato estúpido. La policía tenía la tarea de medir el largo en la calle, medir el largo de las minifaldas en las mujeres, tenía la tarea de medir el largo del cabello de los hombres. ¿Por qué? Esto. Porque da mal aspecto. Sí, pero no por el mal aspecto, sino porque el cabello largo era considerado un símbolo de ¿qué? De revoluciones. Sí, de revolución, ¿no? De rebeldía, asociado al hipismo, al comunismo, ¿no? El cabello largo en los hombres era considerado un símbolo de subversión del orden, ¿no? Y bueno, lo mismo con las minifaldas de las mujeres. Una minifalda corta era considerado, ¿qué? Según esta moral católica, como un símbolo de perversión, ¿no? De erotismo. Bueno, también, y esto es muy importante, el gobierno de Onganía va a sancionar un estatuto, sanciona el Estatuto de la Revolución Argentina, y este estatuto se adosar es agregar a la Constitución Nacional. Por eso ven que el gobierno de Onganía comienza con represión, mano dura. Se reprime los sindicatos, se cierra el Congreso, los partidos políticos, brutal represión a los estudiantes. En eso que se conoció, ¿no? Como la noche de los bastones largos, ¿no? Por la brutal represión en todas las universidades del país. Bien, ¿me siguen con esto hasta acá? Sí. A mediados de 1966, la moral cristiana y conservadora de la Revolución Argentina impregna todos los ámbitos de la vida pública del país. La policía se dedica con esmero a echar a las parejas de las plazas, a clausurar locales nocturnos y a perseguir a los varones con pelo largo y a las chicas con minifalda. Desde un primer momento, la universidad pública rechaza estas prácticas de la dictadura y se lanza de lleno a la lucha política. Los estudiantes presentan resistencia con marchas, actos y asambleas.
Desde el ámbito académico se multiplican las declaraciones contra el régimen y los jóvenes salen a la calle a transmitir ese mensaje. Esta actitud crítica irrita al gobierno, que considera las manifestaciones políticas como una práctica de gimnasia subversiva. Es por ello que un decreto presidencial ordena la intervención de las universidades nacionales. Inmediatamente los alumnos y profesores de la Universidad de Buenos Aires se reúnen en asambleas masivas y deciden tomar los edificios de varias facultades para defender la autonomía universitaria. La noche del 29 de julio, la Guardia de Infantería rodea la Facultad de Ciencias Exactas y ordena el desalojo inmediato del edificio. Estudiantes y docentes salen con los brazos en alto. Algunos entonan las estrofas del himno nacional y ninguno opone resistencia. Pero 2 hileras de policías los reciben a golpes de palo y machete. La represión es feroz. Cientos de estudiantes son detenidos y pasan semanas en comisarías o en la cárcel. Al día siguiente, más de 1000 docentes e investigadores renuncian y muchos deben continuar sus carreras en el extranjero. Aunque las heridas de la represión sanaron con el tiempo, el daño producido a la educación aquella noche, bautizada tristemente como la Noche de los Bastones Largos, fue y sigue siendo irreparable. Bien, ahí justamente, ¿no? Reponiendo eso que les decía de la noche de los bastones largos, ¿no? Como, bueno, ven lo que decía, ¿no? La policía se encargaba de sacar a las parejas de los parques, bueno, por la moral, ¿no? La moral cristiana, ¿no? Era la que justamente guiaba, ¿no? Toda esta situación. Bien, ¿alguna duda, pregunta hasta acá? No. Bueno, continuemos entonces. Ahora vamos a hablar de algo ligado a este gobierno que tiene que ver con el plan económico. Vamos a ir a un plan económico importante que lanza este gobierno, que fue considerado como el Plan Bacena. El ministro de Economía del gobierno Onganía fue justamente Adalberto Krieger Bacena, ministro de Economía. Y va a lanzar un plan económico titulado justamente el Plan Bacena. Continuemos entonces con este famoso Plan Bacena que va a lanzarse durante el gobierno Onganía. Sí, repito, Krieger Bacena, ministro de Economía del gobierno Onganía durante la Revolución Argentina. ¿Qué era lo que buscaba el famoso Plan Bacena? Dos objetivos tenía en términos económicos este plan, ¿sí? Bueno, ahora voy a hacer un comentario que ¿sí? No importa si uno lo entiende ni nada. Lo que ustedes tienen que comprender prácticamente es que desde 1880, no hace falta que lo copien, porque fíjense cuánto atrás me estoy yendo en el tiempo, 1880, ¿no? Pero desde 1880 hasta después de la Segunda Guerra Mundial, más o menos el 50, el 60, la Argentina no era el país decadente que es hoy en día, y un país prácticamente completamente empobrecido, ¿no? No porque lo diga yo, sino porque está entre los 15, ¿no? 20 países más pobres del mundo y con una de las inflaciones más altas del mundo. Lo que ustedes tienen que comprender es que en la década del 50 y del 60 todavía la Argentina era la economía más rica de América Latina, ¿no? No de América, porque obviamente lo era los Estados Unidos. Pero durante ese momento todavía la Argentina era una de las economías más ricas y diversificadas de toda América Latina, muy por encima de los otros 2 grandes países que son México y Brasil, ¿no? Lo que sí ya empezó a ocurrir en la Argentina durante la década de los 40, los 50, los 60, son las famosas, como se conocían, crisis cíclicas, ¿no? Crisis que estallaban principalmente cada 3 años y implicaban, ¿cuál es el principal problema económico que tiene la Argentina? Verla que de cualquier gobierno y que desde hace 100 años casi no podemos solucionarla. Que empieza acá esto. Inflación. La inflación, ¿no? Las crisis cíclicas generaban justamente un fuerte estallido inflacionario sumado a un enorme problema en la balanza de pagos, ¿no? Bueno, justamente en el año cuando asume Onganía, ¿no? Estalló otra de estas crisis cíclicas que estallaban particularmente cada 2 o 3 años. Y que no eran de una enorme gravedad como hasta el día de hoy, que, vuelvo a repetir, somos un país completamente empobrecido, ¿no? ¿Cuál era el objetivo entonces de este plan Bacena? 2 objetivos tenía el plan Bacena. El primer objetivo era bajar la que justamente que estoy diciendo que aquí empieza ese problema. Inflación. La inflación. No en los 60, ¿no? Este problema ya empieza en el 49. Y el segundo objetivo de este plan Bacena era racionalizar la economía. ¿Qué es racionalizar? Bueno, hacer un ajuste en la economía. Estos son los 2 objetivos principales del plan Bacena: bajar la inflación y racionalizar la economía. Y para esto, Krieger Bacena va a lanzar todo un conjunto de medidas que son las que vamos a copiar a continuación. Después les voy a mandar un resumen del plan Bacena también. ¿Cuáles son las medidas que va a lanzar Krieger Bacena? Primero, va a implicar un profundo congelamiento de salarios y tarifas. Se van a congelar los salarios y las tarifas. Se va a lograr un acuerdo de precios. Se va a producir una devaluación, se va a devaluar la moneda, un 40% aproximadamente.
se va a producir un enorme plan de obras públicas, el gobierno va a invertir en muchas obras públicas, carreteras, centrales hidroeléctricas. La Argentina, para este plan, va a recibir préstamos de 2 organismos. ¿Cuáles son los 2 organismos que, cuando uno está en una situación, ¿no?, de vulnerabilidad financiera, te prestan, te financian dinero? ¿Cuáles son? Los bancos. Bueno, pero ¿qué banco en realidad? Ah, no, el de acá no, seguro. Hay un fondo que se encarga de eso, ¿no?, que se El llama Monetario Internacional, ahí le pedimos. el FMI, Fondo Monetario. préstamos del Fondo Monetario Internacional y del Banco ¿qué? El Banco Mundial, ¿no? La Argentina va a recibir fuertes préstamos del FMI y del Banco Mundial. FMI, bueno, Fondo Monetario Internacional, ¿no? ¿Qué más? El plan Bacena va a implicar una apertura comercial también, una apertura de la economía, bajando los aranceles. ¿Qué otra cosa va a implicar el plan Bacena? Y esto es muy importante, ¿sí? La reducción de los ministerios, justamente por eso se busca racionalizar la economía. Se reduce, se baja el gasto, se bajan los ministerios. Se quita, y esto es muy importante, la quita de los subsidios a las economías regionales, se le quitan muchos subsidios a las provincias, por ejemplo, a la provincia de Tucumán para su producción azucarera. Se va a establecer lo que se conoció como las famosas retenciones. A ver, ayudemos a los alumnos extranjeros que no deben saber qué son las retenciones. Las retenciones, ¿qué son? Impuestos, pero acá en la Argentina se le llaman impuestos no a cualquier cosa. Las retenciones son impuestos a un sector en particular. ¿Al qué? Cuando A las dices, ganancias. no, eso es otra cosa. Las retenciones son un impuesto a un sector en particular. ¿Al qué? Al sector privado, a los que tienen más. Ay, no, me confundo. Bueno, en realidad todo impuesto, ¿no? Lo paga un Sí. privado. Sí, bueno, por eso te sacan del impuesto de la luz, del gas, del... Pero no, las retenciones son impuestos al campo. Sí, impuestos Ah, al campo, eso se llaman campo. retenciones. Eso no sé. Por eso se suben las retenciones, se bajan las retenciones. Las retenciones son impuestos al campo, al agro. Y por último, este plan Bacena va a implicar un fuerte subsidio a la industria pesada en la Argentina, que la industria pesada fue una industria que comienza a crecer fuertemente en la década de los 50 en la Argentina. Si yo digo industria pesada no estoy diciendo fideos, porque eso es una industria liviana. La industria pesada estoy diciendo petróleo, siderúrgica, metalúrgica, petroquímica, automotriz. Un fuerte subsidio a la industria pesada. Esto fue el plan Bacena. Congelamiento de salarios y tarifas, acuerdo de precios, se devalúa la moneda un 40%, un fuerte plan de obras públicas. La Argentina obtiene fuertes préstamos del Fondo y del Banco Mundial. Perdón ahí, Samu, perdón mi ignorancia, ¿no? ¿El Banco Mundial a quién pertenece? No, el Banco Mundial no pertenece a nadie, ¿no? Sino que es un organismo, por eso es mundial, es un organismo internacional que tiene todo un conjunto de acreedores, ¿no? Donde todos los países miembros bien. aportan fondos. No es que le pertenece a alguien, es un Bien. banco mundial. Lo mismo pasa con el fondo no le pertenece a nadie. Hay todos aportes. Obvio que no es lo mismo ser Estados Unidos que ser Angola en el Fondo Monetario, ¿no? Sí. Porque Estados Unidos es el principal. Está bien, como ejemplo, perdón, ¿no? Como ejemplo, nosotros todos hacemos una cosa en común y de ahí prestamos. Sí, sí, es un poco más complejo, ¿no? Es muy Sí, complejo pero bueno. burocráticamente cómo funciona el fondo, pero sí, algo Sí. así es, ¿no? Está bien, está bien. Gracias. No, de nada. Bueno, esto fue el plan Bacena. ¿Sí? Yo después igual les mando un resumen, una hoja, escribiendo esto que escribí acá. Ahora vamos a ir a los resultados de este plan Bacena. ¿Cómo habrá repercutido en la economía todo este conjunto de acciones? Bien, ¿me siguen con esto hasta acá? ¿Dudas, preguntas? Sí, sí. Vamos ahora a los resultados del plan. ¿Cuáles fueron los resultados de este plan, según Luis Alberto Romero? Según Romero, el plan tuvo un éxito notable. ¿Por qué fue un éxito notable? Porque se logró bajar la inflación. La Argentina equilibró sus cuentas públicas. Fue un éxito, ¿sí?, notable del plan Bacena. La inflación bajó, la Argentina equilibró sus cuentas públicas. Sin embargo, como bien dice Luis Alberto Romero, este plan dejó ganadores y perdedores. El plan Bacena dejó ganadores y perdedores. ¿Quiénes serían los perdedores del plan? A ver, si ustedes ahí copiaron un montón de cosas conmigo, como 6, 7 puntos. ¿Quiénes serían los perdedores del plan?
de todo lo que copiaron ustedes. A ver, hubo un sector al que se le subieron fuertemente los impuestos. ¿Cuál? El campo. Bueno, ese es uno, el campo. Vos decís la clase media. ¿Por qué la clase media? A ver. Por el chat, ¿no? Alguien puso la clase media. ¿Por qué? ¿Por qué te parece que fue la clase media la que perdió? ¿Qué más además del campo uno puede percibir ahí? Las economías a las que se le amputaron todos los subsidios. Las economías regionales. Bueno, igual ahí no decía que subieron los impuestos, ¿eh? Nunca pusimos que subieron los impuestos. Todo lo contrario, porque se congelaron las Congeló el tarifas. salario. Lo que subió fueron los impuestos al campo, o sea, las retenciones. Las economías regionales fueron grandes perdedoras, porque se le quitaron los subsidios. Las clases medias sí también perdieron, pero por eso me interesaba que me dijeras por qué, porque estaba bien, pero quería entender el razonamiento. En realidad, las clases medias, ¿por qué perdieron? Porque se les congelaron los qué a las clases medias, los salarios. Bien, el campo fue un gran perdedor por la suba de impuestos, las economías regionales, porque se le quitaron los subsidios, las clases medias, porque se le congelaron los salarios. ¿Y qué más? Devolución del 40%. No, eso es esa devaluación. Devaluación, perdón. ¿La industria qué? No me digan la industria pesada porque yo dije que fue una gran beneficiada de este plan. ¿La industria qué? Liviana. La industria liviana, la industria nacional, ¿sí? La industria nacional ligada al mercado interno. ¿Por qué perdió esta industria liviana nacional? Justamente porque este es uno de los principales problemas que tuvo la Argentina históricamente con su industria. Generalmente nuestros productos industriales son malos y son caros, ¿sí? ¿Qué tipo de productos prefieren ustedes? ¿Una herramienta alemana o una herramienta argentina? Digo, sacando el patriotismo de lado. ¿Qué prefieren? ¿Cuál será de mejor calidad? Y la alemana. La alemana. ¿Cuál es más barata? ¿Un producto chino o un producto argentino? Un producto chino. Bueno, ese es uno de los grandes problemas de la industria argentina, por eso sufre mucho cuando se abre la economía. Nuestra industria, y esto yo no puedo volver a explicarlo porque tengo que ir a la década del 30, cosa que ustedes no ven, pero nuestra industria desde su inicio se creó muy protegida por el Estado, muy tutelada por el Estado. Entonces cuando la economía se abre, cuando hay apertura comercial, esta industria sufre mucho. ¿Por qué? Porque no puede competir, ni en precio, porque es cara, ni en calidad, porque es mala. Uno de los sectores más perjudicados fue la industria liviana. En cambio, hubo un gran ganador de este plan, que fue ¿quién? ¿La qué? La industria pesada. La industria pesada ligada sobre todo a los capitales extranjeros, ¿no? Bien, entonces el plan Bacena fue muy exitoso en estabilizar la economía, en bajar la inflación y equilibrar las cuentas públicas. Sin embargo, hubo ganadores y perdedores. Los perdedores, el campo, las economías regionales, la industria liviana, las clases medias, y el ganador claramente las grandes empresas de la industria pesada ligada a los capitales extranjeros, ¿no? A los capitales internacionales. Bien. ¿Estamos con esto hasta acá? Sí. Profesor, tengo una pregunta. No entendí muy bien qué pasaba con las economías regionales. Bueno, ahí deberías saber qué es una economía regional, ¿no? ¿Vos de qué país sos? ¿De acá, de Argentina? Ah, bueno, yo soy de Perú. Sos de Perú, ¿no? Sí. Bueno, ¿es lo mismo Lima que Ayacucho? No, porque Lima es un centro, ¿es lo mismo Trujillo que Ayacucho? No, Lima, Trujillo, ni que hablar de Lima, ¿no? Son centros económicos muy relevantes, ¿no? Donde hay mucha actividad económica, servicios, industria, comercio. ¿Hay la misma actividad económica en Ayacucho que en Lima y en Trujillo? No, claramente no. Por eso generalmente por eso se llama economías regionales. Por eso las economías que suelen estar alejadas de los centros económicos o las economías periféricas, es lo mismo la selva que la costa. No, claramente la costa es la más rica de Perú. Bueno, entonces esas economías periféricas, lo mismo pasa en Ecuador, no es lo mismo estar en Quito, en Guayaquil, que estar en otro lado. Esas economías periféricas que enfrentan muchas más dificultades que suelen recibir por parte del Estado. Dicen, bueno, que se muera la gente, no. Suelen recibir que apoyos, subsidios. Bueno, lo que hace este plan que ajusta la economía es justamente quitar subsidios a las economías regionales. En el caso de la Argentina, principalmente el interior, ¿no? El norte, Tucumán, por ejemplo, la producción azucarera de Tucumán, eso es quitar subsidios a las economías regionales. Alguien levantó la mano ahí, no sé quién, Miguel creo que decía. ¿Le quería preguntar algo?
Sí, te iba a preguntar igual, si es que las provincias que no sea Capi también tenían dificultades o problemas, pero me Sí, acaba de responder. obviamente, ¿no? Igual Capital no es una provincia, ¿no? El núcleo económico de la Argentina siempre fue la Pampa húmeda y el litoral, ¿no? Lo que sería Córdoba, Buenos Aires, Capital, Santa Fe, Entre Ríos. Luego había algunos enclaves económicos, Mendoza, no era muy fuerte la producción vitivinícola, pero sí, obviamente el norte del país, ¿no? Afrontaba grandes dificultades, ¿no? No existía el mismo grado de desarrollo en estas zonas, ¿no? De la Pampa húmeda y el litoral, que si te fijas son las zonas más modernas, ¿no? Y desarrolladas, y el interior afrontaba muchas más dificultades, ¿no? Las otras provincias. Y por eso va a generar grandes, ¿no? Gran malestar en esos enclaves regionales, en esas economías regionales. ¿Vos de dónde sos? Porque por tu acento me parece que de acá no, ¿no? De Ecuador. De Ecuador. Bueno, lo mismo, ¿no? En todos los países ocurren estas cuestiones. Que yo, Brasil, bueno, lo mismo. No es lo mismo estar en Sao Paulo, Minas Gerais, que están en Maranhão, o en Ceará. Bueno, todos los países, ¿no? Tienen este tipo. Se llama desarrollo divergente, ¿no? Porque es muy desigual el desarrollo, ¿no? Bien, ¿estamos con esto hasta acá? ¿Sí? Bueno, avancemos entonces con otra cuestión de todo esto. Plan Bacena, listo, capítulo aparte entonces. Ahora vamos a volver un poco a la cuestión política, ¿sí? Acá nos detuvimos en el Plan Bacena porque es muy solicitado en los exámenes. Yo después de la clase de hoy le voy a mandar preguntas de esto. Bien, ahora vamos a la siguiente cuestión. Nosotros estábamos diciendo que entonces en la década de los 60, ¿qué es lo que está pasando? Mucha convulsión política, la expansión del comunismo, el peligro de la revolución. En todo el mundo surgen, ¿sí? Movimientos en contra, en todo el mundo, movimientos en contra del poder autoritario. Como bien denomina Romero, en el mundo se producen revueltas, revoluciones, protestas, y a esto se lo llamó la famosa primavera de los pueblos. En todo el mundo ocurren movimientos de protesta social donde tienen un rol fundamental. ¿Qué sector social? Los viejos no, la vejez no. ¿Qué sector que tiene que ver con lo estudiantil, lo universitario, se vuelve un símbolo en la década de los 60, 70? ¿La qué? La La juventud. juventud. La juventud. La juventud tiene un rol fundamental. De los que están acá, ¿vieron la película, la conocen, Forrest Gump? La película. Sí. ¿Sí? ¿La han visto algunos? La de Forrest Gump. Bueno, ya no vieron tampoco, ustedes no vieron nada, no saben nada. Sí. Película clásica, ¿no? No es de historia esa película. Pero bueno, si ahí se fijan justamente en esa película, ¿a dónde lo mandan a pelear a Forrest? ¿La guerra de qué? Que es un escándalo en los Estados Unidos, justamente en los campus universitarios en contra de esa guerra, ¿no? La propia Jenny se suma al movimiento hippie, la guerra de Vietnam. Bueno, eso es lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Todos movimientos de protesta social en contra de ese poder autoritario. Estamos en la guerra de Vietnam. ¿Es el boom de qué movimiento? ¿El movimiento qué? Que Jenny se suma a eso ahí en la película, ¿no? Hippies. Exactamente, ¿no? El boom del movimiento hippie, del hippismo, ¿de qué? Hace el amor y no la guerra, es el boom del movimiento que hay en el mundo. Por eso los jóvenes son los principales exponentes de eso, del paci, Hacia amor. No, pacifismo. el pacifismo, ¿no? En contra de la guerra de Vietnam, el hippismo. ¿Qué más? En Estados Unidos, ¿no? La lucha por qué. Vieron que ahí ella se suma a las Panteras Negras, ¿no? Están en las Panteras Negras, en la película Forrest Gump. La lucha por los derechos de los que hay en los Estados Unidos. De los negros, Panteras Negras. La lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Repito, en todo el mundo. Estos movimientos de protesta social, las guerras, ¿no? Las guerras de independencia en África, en Asia, la guerra en Argelia, los movimientos de descolonización. Y hay muchos exponentes de este movimiento de protesta social. Y yo que usted lo copiaría. El Mayo francés, por ejemplo, ¿no? En Francia, en el 68, una fuerte organización estudiantil, una fuerte organización de los trabajadores. La Primavera de Praga, en la República Checa. La Primavera de México. ¿Qué más? En la fuerte actividad política en la Universidad de Berkeley, en los Estados Unidos, ¿no? El movimiento hippie. Bueno, ven que hay en todo el mundo movimientos de protesta contra los poderes autoritarios, donde uno de los principales exponentes es la juventud, ¿no? Claramente la juventud. Bien, ¿me siguen con todo esto hasta acá? Sí.
Todo esto es lo que yo introduje, que no fue al pedo, sino para darnos este enorme contexto. ¿Ven? La Guerra Fría, el miedo al comunismo, la expansión de los sentimientos revolucionarios y todo lo que estamos diciendo, ¿no? En la guerra de Vietnam, el hipismo, el movimiento estudiantil. Y que además ustedes saben que qué pasó con el movimiento estudiantil cuando asumió Onganía. Ese movimiento fue brutalmente ¿qué? Reprimido, ¿no? will end with what we want is a new society based on workers' council. You know, I know it's not the time now, but I think that's a great important thing now in France that people have learned that they can change something if they go on the street. Bien, ahí un claro exponente entonces, ¿no?, de lo que fue el Mayo francés y todos esos sentimientos, ¿no?, de protesta social en contra del poder autoritario. Bueno, también piensen que estamos hacia finales de la década de los 60 y que cuál es el tipo de Estado que ya está entrando en crisis. Porque esto lo vieron conmigo en la clase 1. El tipo de Estado que había, ¿no?, logrado una ampliación de las políticas públicas, de los derechos sociales, ya para finales de los 60 está entrando en crisis ese tipo de Estado. ¿Qué es el Estado qué? ¿El Estado? No escuché, estaba muy bajito. ¿Qué Estado entra en crisis en la década de los 60, 70? No, nunca vimos conmigo Estado comunista, ¿no? Justamente la Guerra Fría está en su momento culmine entre el comunismo y el capitalismo, ¿no? El benefactor. El benefactor es el Estado que está entrando en crisis, ¿no? En la década de los 60, principios de los 70. Bien, ¿y cómo entonces estamos diciendo que en todo el mundo están estallando estos movimientos de protesta social? ¿Cómo se van a expresar estos movimientos en América Latina? Vimos que América Latina estaba sumida en la doctrina de qué, y generalmente con una fuerte presencia de gobiernos militares. Bueno, ¿qué había entonces, no? La doctrina de seguridad nacional, mano dura, represión. En América Latina, este descontento contra el poder autoritario se va a expresar de otra forma que en Europa y en los países democráticos. ¿Qué van a comenzar a surgir en América Latina tratando justamente de aprovechar este descontento, de combatir a este poder militar e inspirándose en la Revolución Cubana? ¿Qué surge a lo largo y ancho de toda América Latina en la década de 60? Los movimientos que... Bueno, a ver, para que me lo respondan de otra forma. En Uruguay, los Tupamaros. En Perú, el MIR. Sendero Luminoso fue muy posterior. En Brasil, Colina. En Venezuela, el FLN. En Uruguay, Montoneros, el ERP, Descamisado, FAL, FAP. Son todos movimientos que... ¿Radicales pueden ser? No, radicales no, ¿no? Radical si te referís a la extrema violencia, pero no se llama movimientos radicales, tiene otro nombre. ¿Contraculturales puede ser? Movimientos guerrilleros. Nada que ver. La guerrilla. Las organizaciones terroristas que surgen en la década de los 50, en los 60 en América Latina. Hacia entonces, la década de los 60, en América Latina van a surgir todo un conjunto de movimientos guerrilleros, de organizaciones terroristas que lo que buscan es hacer que, inspirado justamente en el comunismo que expandió la Revolución Cubana. Lograr la revolución. ¿Sí? Estas organizaciones terroristas... Te puedo trabajar 2 horas más la tía. Fíjate ahí, Cristiana, sí que tenés el micrófono. Micrófono abierto. Sí. Perdón, me olvidé. Pobre la tía, tiene que trabajar 2 horas más. Bueno, estos movimientos guerrilleros, ¿sí? Surgen estas organizaciones terroristas inspiradas en la Revolución Cubana,
que habíamos visto, ¿no? Fue en 1959. Y lo que van a buscar justamente, ¿qué será estas organizaciones guerrilleras? Realizar la revolución por la vía armada, tomar el poder a través de la revolución, de las armas, la lucha armada, la lucha guerrillera. Van a surgir en toda América Latina estos movimientos, ¿sí? Esto que voy a copiar ahora no lo copien, porque a mí me interesa la historia argentina, pero para que tengan dimensión. En Perú surge el MIR, fíjense cómo se llama, ¿no? Movimiento de la Izquierda Revolucionaria. En Brasil hay muchos, pero principalmente Colina. Colina, ¿qué significa? Comando de Liberación Nacional. En Venezuela, el FLN. ¿Qué significa FLN? Frente de Liberación Nacional. En Colombia, el ELN, el Ejército de Liberación Nacional. Bueno, ven, todos movimientos, no es una coincidencia, ¿no? La nomenclatura, el nombre. Justamente todos movimientos guerrilleros inspirados en la Revolución Cubana, la lucha armada, las organizaciones guerrilleras, ¿sí? En Uruguay, los Tupamaros. ¿Por qué Tupamaros? ¿Qué significa Tupamaros? ¿No será por Tupac? Bueno, ¿qué Tupac? No me acuerdo. Pero... Tupac Amaru y Tupac Katari, ¿no? Los movimientos justamente tupamaros, ¿no? Recuerden hacia final, ¿no? De la dominación española en el continente americano, ¿no? Ya durante la época de la colonia, ¿no? Como Tupac Katari y Tupac Amaru, ¿no? Se levantan contra la dominación española y ahí el homenaje, ¿no? Tupamaros. Bueno, ven que en toda América Latina entonces surgen. El de Ecuador no me acuerdo, aunque nunca tuvo una guerrilla bastante consolidada. ¿Cómo era en Ecuador? A ver. Creo que se llamaba Alfaro Vive Cará. ¿Cómo? Alfaro Vive Cará. Alfaro Vive, mirá. Que en homenaje a un caudillo político, ¿no? Un expresidente. Con razón. Bueno, voy a investigar eso después, ¿no? Yo estudio, una de mis especialidades es la historia latinoamericana, pero le soy sincero, muy poco de Ecuador vemos, ¿no? Principalmente Brasil, México, y bueno, lo de Perú, lo que sé porque he viajado, he leído, pero no tengo mucha información de Ecuador. Bueno, pero ven también todas organizaciones guerrilleras, ¿no? Que surgen en América Latina. Y en la Argentina van a surgir muchas, y ahora esto sí lo tenemos que copiar, ¿no? Principalmente inspiradas en la extrema izquierda y en qué otro movimiento político que era el más popular y estaba proscripto de la escena política. ¿El qué? Peronismo. La mayoría de las organizaciones guerrilleras que van a surgir en la Argentina van a estar inspiradas en la extrema izquierda y en el peronismo. ¿Cuáles son las organizaciones? Esto lo borro porque dije no lo copien, porque nadie se lo va a preguntar, era para que vean que en toda América Latina surgen. ¿Cuáles son las organizaciones guerrilleras que van a surgir en la Argentina? Justamente Montoneros, el ERP, estas dos son las más importantes de todas. El ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo. Fíjense que hay un micrófono prendido. Montoneros, el ERP, FAL, Fuerzas Armadas de Liberación, FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias, FAP, Fuerzas Armadas del Pueblo, Descamisados. Estas son las organizaciones, y esto sí hay que copiarlo, estas son las organizaciones guerrilleras más importantes que van a surgir en la Argentina durante toda esta década de los 60. Inspiradas en la Revolución Cubana, muchas otras en el peronismo. Repito, Montoneros, el ERP, esas eran las dos más importantes, FAP, FAL, FARC, Descamisados, siguiendo lo que ocurre en toda América Latina. Bien, ¿me siguen con esto hasta acá o no? Sí. ¿Sí? Sí. Voy a investigar eso, de Alfaro Vive. Esperen que ahora me lo voy a anotar de mientras que copien. Ah, Alfaro Vive carajo, dice. Bien. Bueno, ¿yo qué dije? ¿Cuál era el objetivo del gobierno de Onganía? ¿Seguir la qué? ¿La doctrina de qué? Seguridad nacional. Y por lo tanto imponer el qué, como toda dictadura. Esto ya lo vimos. La promesa es la imposición del qué. El orden. Del orden. Bueno, este orden que promete Onganía y demás comienza a ser fuertemente cuestionado en un momento que tiene mucho que ver con todo esto que yo estoy explicando acá, ese momento. Tiene mucho que ver. ¿Qué estoy diciendo? En el mundo hay todos movimientos de protesta social, el Mayo francés, la Primavera de Praga, la Primavera de México, Berkeley. Bueno, todo eso tuvo un episodio en la Argentina, que fue el famoso que en el año 1969, en la provincia de Córdoba. El famoso... Cordobazo. ¿Cordobazo? El Cordobazo. Va a estallar un enorme movimiento de protesta social, no en la provincia de San Juan, sino en la provincia de Córdoba, por eso Cordobazo.
aunque luego se expandió por otras partes del mundo, el tucumanazo, el rosariazo, el vigorazo, va a estallar un enorme movimiento de protesta social en contra del gobierno de Onganía, en la provincia de Córdoba. Bien, este movimiento, como bien dice Luis Alberto Romero, fue un movimiento espontáneo que no tenía organizadores ni consignas claras, pero había dos grupos principales que encabezaban este movimiento. A mí me gustaría que alguien, si pudiera, esta es recién nuestra tercera clase, pero que se acostumbren, que me conozcan a mí, yo los conozca a ustedes, cómo es mi dinámica de trabajo. ¿Quién me lee lo que empezó a copiar en esta clase cuando yo dije cómo empezó el gobierno de Onganía? Con un shock autoritario. ¿Qué más dije? A ver, ¿qué copiaron? Si ustedes leen lo que copiaron, hay dos grupos que son brutalmente reprimidos, y no es casualidad que esos dos grupos sean los que encabezan este movimiento. ¿Qué sectores? Los sindicatos ¿Represión de los sindicatos Uno de los el movimiento estudiantil. del movimiento estudiantil? Y bueno, y el otro es el movimiento estudiantil. Los dos grandes, ¿sí? No había organizadores ni consignas claras, fue espontáneo, pero sí hubo dos grandes grupos que lo encabezaron, que fueron los estudiantes y los sindicatos. ¿Por qué? Bueno, ya en Córdoba el movimiento estudiantil estaba muy movilizado, porque yo que dije que Onganía implicó la noche de los bastones largos. Ya en el 66, fruto de la represión policial, había muerto un estudiante, Santiago Pampilión. Santiago Pampilión. Había muerto un estudiante fruto de la represión policial. Y además había, como ustedes bien me dijeron recién, los sindicatos, había un fuerte movimiento sindical en Córdoba. Un fuerte, como dice Luis Alberto Romero, un fuerte activismo sindical en Córdoba, principalmente ligado a las empresas automotrices radicadas en el país. Por lo tanto, en Córdoba había una fuerte movilización estudiantil y sindical, y van a ser estos dos grupos, los estudiantes y los sindicatos, los que encabecen este enorme movimiento de protesta en contra de Onganía. Ahora vamos a ver el cordobazo. Ese fue el principio del fin de Onganía. El cordobazo. ¿Por qué fue el principio del fin? Porque vuelvo a repetir, supuestamente, ¿qué era lo que venía a prometer Onganía? ¿El qué? La imposición del qué? Un gobierno fuerte que siguiera la doctrina y por lo tanto imponer el orden. Bueno, ese orden es cuestionado acá en el cordobazo. ¿Me siguen hasta acá con esto? Sí, o más o menos. Sí. Bueno, el cordobazo entonces tiene que ver con el Mayo francés, la Primavera de Praga, la Primavera de México, porque son estos movimientos de protesta en contra de los poderes autoritarios. Que sea muy tarde. Recuerden que los videos solo ver, si no hay que copiar nada, yo lo pongo porque me parece que hace más interesante, ¿no? Que no sea tan aburrida la clase, pero no es que hay que mirar nada. En la mañana del 29 de mayo de 1969, miles de obreros cordobeses abandonan sus lugares de trabajo y comienzan a marchar hacia el centro de la ciudad para protestar contra las políticas de represión y ajuste impuestas por la dictadura encabezada por Juan Carlos Onganía. Al paso de la movilización, estudiantes y ciudadanos comunes se suman a las múltiples columnas. Pero mientras la multitud avanza, las fuerzas de seguridad salen a su encuentro y lo reprimen violentamente. Los manifestantes hacen frente a la policía y en pocos minutos la furia contenida de la población transforma la protesta en un verdadero levantamiento popular. El clima de toda la ciudad de Córdoba es similar a este. Creo que sobran las palabras y que las imágenes son elocuentes. Los vecinos colaboran intensamente con los manifestantes, arrojando desde balcones y ventanas todo tipo de elementos que puedan servir para armar las barricadas. La ciudad se convierte de a poco en un gran campo de batalla y las fuerzas policiales, desbordadas, deciden acuartelarse. Córdoba queda en manos de sus habitantes, quienes a partir de ese momento descargan su furia contra locales de firmas extranjeras y edificios gubernamentales. Con el paso de las horas, el panorama en el centro demuestra la verdadera magnitud de lo acontecido. Comercios con vidrieras rotas, automóviles y colectivos tumbados en las calles, arrasados por el fuego de las Molotov. Al caer la tarde, el gobierno nacional ordena a las fuerzas del ejército y de gendarmería ocupar la ciudad. Aquí vamos a avanzar por plena Avenida Colón a efectivos de la gendarmería. Recién al día siguiente los militares logran tomar el control de la ciudad. Cientos de personas son detenidas y hay un número indefinido de muertos y heridos. Por varios días, Córdoba mantiene el aspecto de una ciudad devastada por los efectos de una catástrofe. Sin embargo, el ánimo de los cordobeses es el mejor. Pese a la represión, han salido a la calle y se han pronunciado contra la dictadura.
Algunos aviones sobrevuelan todavía la ciudad. Entre tanto, abajo, la ciudad muestra la imagen del caos. Bautizado como el Cordobazo, este verdadero levantamiento popular será el principio del fin de la autodenominada Revolución Argentina. Bien, como les decía, así entonces, bueno, ahí lo acaba de decir, ¿no? Será el principio del fin de la autodenominada Revolución Argentina, ¿no? ¿Por qué? Porque supuestamente, repito, ¿no? Onganía venía a imponer el orden, la autoridad, bueno, cosa que es cuestionado acá con el Cordobazo, ¿sí? Bien, y como dije, ¿no? Durante esta época y sobre todo después del Cordobazo toma mucha vitalidad, justamente, toma mucha vitalidad las organizaciones guerrilleras, ¿sí? Hay un sector también, seguimos un rato más, 20 minutos por ahí y ya corto, pero avancemos porque estamos bien de tiempo, bien con el material, así no nos atrasamos. Durante esta época, también en los 60, los 70, ¿hay algún alumno de Colombia acá conectado? ¿Un alumno colombiano? No. Bueno, durante toda esta década de los 60 hay un fuerte cambio en qué institución a nivel mundial, que siempre generalmente había sido una institución anticomunista, muy conservadora, siguiendo los mandatos religiosos, ¿la qué? ¿La iglesia? La iglesia. Se van a producir grandes cambios en la iglesia a nivel mundial. ¿Por qué? Porque va a haber un acercamiento, como bien dice Luis Alberto Romero, entre la iglesia y el marxismo. Y tiene que ver justamente con este viento de época que estoy diciendo. Los movimientos revolucionarios, los movimientos de protesta, la juventud. Va a haber un acercamiento entre un sector de la iglesia y el marxismo y el comunismo. Sobre todo siguiendo las encíclicas de qué papa, de Juan qué. Yo no soy ni católico ni nada, pero bueno, me imagino que habrán escuchado alguna vez hablar de Juan 20, o al menos en una avenida o en una calle. 23, no. El Papa Juan 23, ¿no? Las encíclicas del Papa Juan 23. Y sobre todo, este acercamiento entre el comunismo, la iglesia, o parte de la iglesia, se selló en un concilio que convocó el Vaticano en la década de los 60. El famoso concilio ¿qué? El Concilio Vaticano II, ¿no? O el Concilio Vaticano II. Ahí hay un acercamiento entre la iglesia y el marxismo. Y esto tuvo un fuerte peso en América Latina, donde se forma un grupo de sacerdotes muy cercanos al mundo de la pobreza, del marxismo, que se conoció como el movimiento de sacerdotes ¿de dónde? No me digan del primer mundo, sino el movimiento de sacerdotes tercermundistas, ¿no? El surgimiento de los sacerdotes del tercer mundo. Bien, no solo el movimiento de los sacerdotes tercermundistas, o también se lo conocía esto como la qué. Cuando uno estudia religión, ¿qué estudia? A ver, estudia. Los que son de Ecuador, Perú, vamos, ayúdenme, porque ahí acá también hay universidades católicas, pero allá el peso de la religión católica sigue siendo mucho más poderoso. ¿La palabra de Dios? Bueno, pero eso tiene un nombre, esa disciplina. Empieza con T. La T. Teología. Bueno, lo que va a surgir es justamente la teología de la liberación, así se lo conoció a este tipo de, a este tipo de corriente dentro de la iglesia entre el marxismo y el catolicismo. La teología de la liberación, ¿no? O el movimiento de sacerdotes tercermundistas. Es lo mismo. Por eso en muchos países va a haber una fuerte actividad religiosa junto a la guerrilla y a los movimientos guerrilleros. ¿Me siguen con esto hasta acá? Sí. Sí. Uno de los más, por eso pregunté si había ¿cómo se llama esto? Si había algún alumno colombiano, porque justamente uno de los grandes exponentes de esta teología de la liberación fue el famoso Camilo que no es Camilo el de que canta cansadas esas. Camilo Torres, ¿no? Que fue justamente un líder, ¿no? Guerrillero, un sacerdote guerrillero, eso era Camilo Torres, un sacerdote que se convierte en guerrillero y se convirtió en uno de los principales exponentes del ELN, ¿no? Del Ejército de Liberación Nacional en Colombia. Pregunté si había alguno brasileño, no hay nadie hoy, pero otro de los principales exponentes de todo esto fue Elder Camara, sacerdote brasileño también. ¿Me siguen con todo esto hasta acá? Sí. Sí. Vamos justamente a ver unas imágenes acá que demuestran muy bien esto que les digo, del movimiento sacerdotes tercermundistas. ¿Qué dice ahí? A ver, alguien que me lea.
¿Qué dijo ahí Camilo Torres? No encuentro. Voy a leerse, ¿no? Pero para participación en clase, a ver, ¿qué dice? El deber de todo cristiano es ser revolucionario. Y el del revolucionario, hacer la revolución. Bueno, Camilo justamente Torres. Camilo Torre, ven, un cura, es un cura guerrillero. Fíjense cuál es la prédica, esa es la prédica de la teoría de la teología de la liberación. El deber de todo cristiano es hacer la revolución, ¿no? Otra frase, Camilo Torre, ¿qué dice ahí? Yo creo que el pueblo se tomará el poder de todas maneras y el pueblo que es la mayoría tiene derecho al poder. Bueno, ¿no? Ven la idea justamente de la toma del poder por la guía armada, ¿sí? Justamente por la revolución. El pueblo tiene derecho, ven, al poder, a tomar el poder. El deber de todo cristiano es ser justamente, es ser revolucionario, ¿no? Ser cristiano es ser revolucionario. ¿Ven? Pero cuando el pueblo se decida a luchar hasta el fin, no habrá ninguna potencia que pueda ser superior a la potencia de ese pueblo. Ven el pueblo, la lucha, la toma del poder, la revolución, ¿no? Bueno, esto es bien el clima de época de justamente la década de los 60, ¿no? Y la teología de la liberación y el movimiento de sacerdotes tercermundistas, ¿sí? ¿Me siguen con esto hasta acá o no? Sí. ¿Bien con esto? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, consultas? No. Yo dije que hay dos organizaciones que fueron las dos organizaciones terroristas más grandes que tuvo la Argentina. Las dos organizaciones guerrilleras. ¿Cuáles son? Las acabo de decir, ¿no? ¿Terroristas? Sí, las dos organizaciones guerrilleras más grandes que tuvo la Argentina. ¿Cuáles son? ¿Puede ser la Revolución Cubana y la Revolución Vía Armada? Bueno, pero esas no son organizaciones terroristas, eso es algo que pasó. Esas organizaciones se inspiran en la Revolución Cubana. Bueno, vos decís sindicato y estudiantil, no, esos son movimientos de personas. Un sindicato no necesariamente, un sindicato no necesariamente es un guerrillero, un sindicalista. Esos son los dos organizadores del Cordobazo, Montoneros y el ERP. ¿Sí? Las dos organizaciones guerrilleras, como les dije a ustedes, más importantes que tuvo la Argentina, Montoneros y el ERP. Montoneros y el ERP, ¿sí? Bien, justamente, bueno, ahí vos decís extremistas, izquierda y peronismo, bueno, eso son las influencias de estas organizaciones guerrilleras. Montoneros y el ERP. El ERP es una organización de extrema izquierda que venía del troquismo, eran troscos, ¿sí? Vinculado al Partido de los Trabajadores Revolucionarios, mientras que Montoneros, como dice Luis Alberto Romero, y esto es fundamental, Montoneros es una organización que surge del nacionalismo católico. ¿Cómo el nacionalismo católico? Bueno, hace una hora que estoy explicando la teología de la liberación. Montonero surge del nacionalismo católico y luego se vuelve ¿qué? ¿Cuál es la fuerza política más popular de la Argentina que está proscripta? Peronismo. El peronismo. Bueno, Montoneros no surge del peronismo, como todo el mundo cree, ¿no? Montoneros luego se vuelve peronista. Montoneros luego, como dice Romero, deviene peronista, pero Montoneros en realidad surge del nacionalismo católico. ¿Y qué es ese nacionalismo católico? Toda esta teología de la liberación que acabo de explicar, ¿sí? Montonero surge del nacionalismo católico y luego se vuelve peronista. Esto que voy a decir ahora no lo copien, ¿sí? Pero el lema de Montoneros era el siguiente: no somos putos, no somos faloperos, somos los soldados de Evita y Montoneros. Bueno, Evita, Eva Perón, ¿no? Ese era el lema de Montoneros, fíjense otra vez, no vayan a copiar esto. No somos putos, no somos faloperos, somos los soldados de Evita y Montoneros. ¿Por qué dirán no somos putos? ¿Por qué decir no somos putos? Y por la religión, como que es como que lo tiene bastante... Bueno, porque son profundamente católicos, ¿sí? Por lo tanto, la Iglesia Católica rechaza fuertemente la homosexualidad, ¿no? No somos putos, no somos faloperos. Bueno, falopero, ayuden ustedes a los alumnos extranjeros. A ver, acá ser falopero es sinónimo de qué en la Argentina. Drogadicto. De drogarse, ¿no? Bueno, otra vez, ¿por qué no somos faloperos? Bueno, el rechazo al vicio, a la droga, ¿no? De la moral católica. Somos los soldados de Evita y Montonero, ¿no? Justamente ahí está la huella, repito, de la moral católica, del nacionalismo católico. Estas dos organizaciones son las que más van a crecer. Y justamente luego del Cordobazo, Montoneros va a crecer fuertemente en apoyo. ¿Haciendo qué? Y yo que ustedes lo copiarían. Yo que dije, Conganía gobernó del 66 ¿hasta qué año? Hasta el 70. Bueno, en el 70 Montoneros va a cometer un atentado que lo va a catapultar a la popularidad, a la notoriedad pública. ¿Yo qué dije, queridos alumnos míos, hermosos, todos lindos? Yo les expliqué a ustedes cuál era entonces la fuerza política más popular del país. ¿El qué? El peronismo. ¿Y el peronismo estaba qué de la vida política? Estaba
Ah, no me acuerdo la palabra, pero sí. Proscripto, estaba prohibido. Proscripto. Bien. Y yo dije que había un fuerte enfrentamiento entre el peronismo versus el anti-qué. Peronismo. Antiperonismo. Una de las caras más antiperonistas de la Argentina había sido uno de los que le hizo el golpe a Perón y después fue presidente de la dictadura que derrocó a Perón en la Revolución Libertadora. El general Pedro Eugenio ¿qué? Aramburu. Aramburu había sido la cara del antiperonismo, militar que realiza el golpe a Perón, que luego es presidente de la nación. Aramburu fue presidente del 55 al 58. Antiperonista, él es el que proscribe al peronismo, prohíbe al peronismo, fusila incluso a algunos peronistas. Por lo tanto, en el 70, Montoneros va a saltar a la notoriedad pública cuando secuestre y fusile a quién en nombre del peronismo. Aramburu. En el 70, Montonero fusila a Aramburu, militar y expresidente de la nación, y cara del antiperonismo. Ahí es cuando Montoneros, que fusila a Aramburu en nombre del peronismo, salta a la notoriedad. La década del 70, en el 70, fusilando a Aramburu. ¿Por qué? Bueno, Aramburu, que no es Juan Pérez de Aramburu, repito, ¿no? Cara del antiperonismo, o sea, tiene un objetivo claramente el asesinato de Aramburu. Sí, ¿qué? Entonces lo matan en el 70. Sí, en el 70. 1970. Bien, ¿estamos con esto hasta acá? Sí. Sí, sí. Perdón, Samu. Entonces, de 1955 a 1058 estuvo Aramburu. Sí, pero bueno, eso no es importante porque usted no ve la presidencia de Aramburu, porque arrancan en el 66, ¿no? Yo sé Bien. para que tengan dimensión de que no es que matan a cualquiera, sino que lo matan a conciencia, obviamente. Presidente. Está bien. Claramente la cara del antiperonismo Aramburu, por eso Montonero lo va a fusilar. Bien, gracias. Bueno, alguien que me lea esto, ¿qué dice este comunicado? Todo, de arriba hasta abajo. 1 de junio del 70, ¿qué dice? Arriba. Perón vuelve. 1 de junio de 1970, comunicado número 4. Al pueblo de la nación, la conducción de los Montoneros comunica que hoy a las 7 horas fue ejecutado Pedro Eugenio Aramburu, que Dios nuestro Señor se apiade de su alma. Perón o muerte. Viva la patria, Montoneros. Bueno, ven que claramente, ¿y qué dice arriba? ¿Perón qué? Que vuelve. Bueno, Que ¿por qué vuelve. vuelve? Porque el peronismo todavía sigue ¿qué? Está proscripto. ¿Sí? Recuerden que el peronismo está proscripto, ¿no? Montoneros salta a la notoriedad justamente con este asesinato, ¿no? Con el fusilamiento de Aramburu. Al pueblo de la nación. La conducción de Montoneros comunica que hoy fue ejecutado, ellos secuestran y fusilan a Aramburu. Acá está la huella católica, no somos putos, no somos faloperos, acaban de fusilar a una persona y dicen que Dios nuestro Señor se apiade de su alma. Bueno, justamente ahí está la huella del nacionalismo católico de Montoneros, ¿no? Perón o muerte, bueno, la vuelta de Perón. Viva la patria, Montoneros, ¿no? Bien, por eso no solo el cordobazo, sino la muerte de Aramburu es el fin de la carrera política de ¿quién? Que venía a implantar la seguridad, extirpar el comunismo y imponer el orden. El 70, con la muerte de Aramburu, el fusilamiento de un ex, ¿no? presidente, ¿qué es lo que significa? La muerte política de ¿quién? Que venía a imponer el orden, la seguridad. ¿De qué presidente? De Onganía. De Onganía. De Onganía, ¿no? Por eso en ese Onganía es obligado a renunciar. Y en su lugar, esto ya lo escribí al principio de la clase, va a asumir otro militar, Livingston. Livingston. Bien, ¿estamos con esto hasta acá? Sí. Sí, profe. Va a haber un videito y con eso ahí más o menos terminamos. Todavía falta mucho, pues estamos bien de tiempo. Vamos a seguir con esto la clase que viene. Cierre de los canales tradicionales de participación política, como son los partidos políticos, la agremiación estudiantil y obrera, va a llevar a cierto nivel de violencia popular respondiendo a la violencia del Estado. Un hecho muy espectacular, podemos decir, fue el cordobazo, el rosariazo, pero también aparecen las vanguardias, las organizaciones político-militares que van a comenzar a actuar. El primer episodio de este tipo tiene que ver con el asesinato, directamente un atentado, con bomba y con tiros, a Augusto Timoteo Bandón en la sede de la UOM, ¿no? El dirigente de la UOM, un referente del sindicalismo participacionista que va a ser asesinado por un grupo llamado ELN,
que no se va a adjudicar en su momento la autoría, sino que lo va a hacer tiempo después, hablando del operativo Judas. Pero seguramente el hecho de la guerrilla más trascendente y definitivo y que le va a costar el cargo a Onganía es el secuestro y posterior asesinato del presidente Pedro Eugenio Aramburu, el hombre que derrocó a Perón con la llamada Revolución Libertadora. Un hecho que conmociona al país y que va a terminar con el tiempo político de Onganía, hombre que pensaba quedarse en el poder por 40 años. Vamos a ver un informe sobre Montoneros y el asesinato de Aramburu. Hoy, 29 de mayo a las 9:30 horas, nuestro comando procedió a la detención de Pedro Eugenio Aramburu, en cumplimiento de una orden emanada de nuestra conducción, a los fines de someterlo a juicio revolucionario. Yo dije que el asesinato de Aramburu, ¿qué es lo que le dio a Montoneros? Popularidad, ¿no? Notoriedad. Bueno, ¿qué dice ahí? Que Montoneros, ¿qué hace con el asesinato de Aramburu? Ingresa, ¿qué? A la escena política, ¿no? Fue un poco la presentación de Montoneros. Es el ingreso de Montoneros a la escena política. Sus militantes son jóvenes, son peronistas y su núcleo fundador proviene de la derecha católica. Sin embargo, a principios de los 70, representan a la izquierda del movimiento. Quieren que regrese el líder al país. También sueñan con la revolución socialista. Un año después del Cordobazo, en el Día del Ejército, secuestran al expresidente de facto, Pedro Eugenio Aramburu. Lo llevan a una estancia cercana a la localidad de Timote, en la provincia de Buenos Aires. Lo que allí sucede tiene todos los condimentos de un guión cinematográfico, de una película que todavía no se había filmado en la Argentina. Montoneros realiza un juicio sumario en donde acusa al militar de traidor a la patria y al pueblo. Luego lo ejecuta. ¿Qué dice el general Onganía? Conciudadanos, me dirijo al pueblo de la nación participando de la misma preocupación e indignación que provoca un hecho cruel, inútil y agraviante. Somos testigos de una torpe maniobra del extremismo ideológico que en escala continental golpea todas las fronteras de América y del mundo. Fría y calculadamente, la persona de un expresidente de la nación, los uniformes de la patria y el aniversario del ejército han sido combinados para desatar la guerra entre hermanos y hundir a la Argentina en la confusión y la anarquía. El generalato lo mira, le cuenta los pasos. Pensaba quedarse 40 años. Sin embargo, solo le quedan unos meses en el poder. Bien. ¿Estamos con esto hasta acá? Sí. ¿Dudas? Preguntas. Sí, profe. ¿Inquietudes? ¿Algo que quieran que vuelva a explicar? No. Bueno, esperen un segundo. No se vayan. Esto recién empieza. Quiero mostrar algo y con eso terminamos. Cuando esté subida esta clase les aviso, ¿sí? Después les voy a mandar el formulario. Bueno, vamos a hacer para que vean, después se las voy a incluir en el formulario que voy a mandar. Si llego hoy, se los mando hoy, si no mañana, ¿sí? Porque tengo ahora clases a la tarde, necesito ver si llego con el formulario. Hoy sí se sube la clase y les mando los resúmenes. A ver, vamos a probar con una pregunta que tengo acá, a ver si la podemos responder con lo que aprendimos hoy. ¿Sí? ¿Quién se ofrece de voluntario o voluntaria? A la pregunta. Si está mal, no importa, porque justamente para eso estoy yo, no hay problema. ¿Alguien? No se peleen, por favor. Yo, Mirta. Bueno, vamos, Mirta, vamos con vos entonces. A ver. ¿Se ve allí la pantalla? Sí. Bueno, déjenla responder a la compañera. ¿Sí? Dice el enunciado. Ya esto vimos, ¿no? Le dije, son múltiple choice. Según Luis Alberto Romero, la acción de masas, como el Cordobazo, solo puede ser comparado con la Semana Trágica o el 17 de octubre. Pero la ola de movilización en Córdoba tenía antecedentes y a la vez se expresó de diversas maneras. Por ejemplo, te está preguntando por el Cordobazo. ¿Cómo se expresó el Cordobazo? Lee tranquila, la opción A, la B, la C y la D. Déjenla responder, tómate el tiempo que quieras, yo solo leo el enunciado.
Para mí es la A. ¿Puedo decir la A? Sí. Bueno, ¿alguien respondió otra cosa? Que no sé, igual que lo que respondió la compañera. La A no es, solo la A no. Lo que pasa que la C, pasa que es un valor simbólico. Ah, bueno. Bueno, acá la opción correcta es la A y la C. ¿Sí? Yo les pregunté, o les dije, ¿no? ¿Cuáles eran los dos? Estudiantes, y justamente dije, los estudiantes, ya en el 66 había muerto un estudiante, Santiago Pampilión, y dije los que, ligados a las empresas automotrices. Había un fuerte activismo que en Córdoba, un fuerte activismo sindical. Yo dije eso, ¿no? Estoy en las clases, tanto ligado a las empresas automotrices. La opción correcta es la A y la C, por lo tanto la E. Algunos responden la H. Bueno, por eso hay que empezar a acostumbrarse. Yo siempre les digo a mis alumnos, ¿sí? Hay incluso un meme que me hicieron después de tantos años de clases, lee bien, porque acá una palabra puede cambiar todo el enunciado y el sentido de la oración. Yo les dije a ustedes que el cordobazo justamente fue un movimiento como espontáneo, y dije que no tenía dos cosas, ni consignas ni organizadores ni organizadores claros, fue espontáneo. Acá ustedes me están diciendo que, si me responden la D, la multitud tenía consignas precisas. Y bueno, y eso no fue así, fue espontáneo, cuyos principales exponentes fueron los estudiantes. Pero ahí dice estudiante y sindicato. Bueno, pero vos tenés que leer el enunciado completo, no solo una parte del enunciado. Entonces es falso la D. No había ni consignas ni organizadores claros. Fue espontáneo ese movimiento. Y bueno, ¿yo hablé alguna vez de inmigrante acá en alguna clase, acá en este momento? No. Entonces, la única opción correcta, la A y la C. Perdón, yo me confundí porque, bueno, tantas cosas dije la A por la A de donde dice el estallido, pero después abajo, a donde uno tiene que responder, que sería la E de las opciones. Claro, es como que, bueno, tengo que acostumbrar a mirar bien y a leer bien. Bien, bueno, todo esto después lo vamos a dejar para después, porque todavía... Bueno, a ver, vamos con una última, a ver, para terminar. Después se las agrego en el formulario. A ver quién se anima. Vamos, ya Mirta hizo una, ahora el otro, ¿quién? No importa si está mal. Yo me ofrezco. Bueno, dale, ¿quién habló? Yo, Luca. Dale, Luca, vos entonces, dale. Dice, el plan de estabilización, ¿sí? Dice el enunciado, lanzado en el 67 por el ministro de Economía de Onganía, Krier Bacena, logró rápidamente cumplir sus objetivos y, según sostiene Romero, beneficiar a los sectores más concentrados de la economía. Bueno, el enunciado te está preguntando a quién benefició el plan Bacena. Bueno, yo te tiro un centro, ya que vos te animaste a responder. Dijimos que había un único ganador. Bueno, lee tranquilo todas las opciones, no te apura nadie. Haces eso y terminamos la clase de hoy. Puede ser que sea la B. Bueno, pero vos no sos Luca, ¿no? Y vamos a esperar a ver qué dice el contenido. Yo estoy entre la B, que sí es correcta, pero no estoy encontrando la que me falta. No sabría si es la D. ¿Por qué te debería faltar una? La opción puede ser la A, puede ser la B, puede ser la D, puede ser la E, la F, la G, la H. En este caso hay una sola opción correcta. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Pero, perdón, me estoy picando aquí abajo. Claro, perdón que me meta abajo, te dice la E, F, G, H. Pero, ¿y qué tiene? Claro, sí. Yo considero que la B porque el único que salió ganador, digamos, fue la industria pesada, no la de Nacional. Entonces lo tiraba por los extranjeros. ¿Cuál es Diría que la B. ¿La B? ¿En dónde dice que es obligatorio responder combinado? Yo pensé que me estaba guiando de las últimas, entonces quería encontrar la segunda. A lo demás le digo. La opción puede ser la A, puede ser la B. Son todas opciones. Puede ser, por eso son letras. Puede ser la A, la B, la C, la D, la E, la F, la G, la H. Son todas opciones. Yo si quiero puedo responder solo la A
Obviamente, a ver, la mayoría de las veces siempre suele ser que, generalmente, combinada, pero no necesariamente. Hay 8 opciones, A, B, C, D, E, F, G, H. En este caso, si yo sé que hay una sola verdadera, veo que todo el resto está mal, la única opción correcta, como dice el compañero, la A, la B. ¿En el examen está así también, Samu? Obvio, estos son preguntas de examen. Los exámenes- Entonces, digamos, hago un redondel en la B, suponer que sea así, Sí, o no sé en cómo caso es. de que sea una sola, sí, un redondel en el que vaya. Bien. Ok. La B, las políticas, yo dije un solo ganador, dije la industria pesada ligado al capital ¿qué? Al capital Extranjero. extranjero. Bueno, la única correcta. La A no puede ser nunca, me hablan de que se le quitó, pero vos profesor dijiste retenciones, sí, pero hay que leer bien. Yo dije que se le quitaron retenciones al campo. No, dije que No. se le puso retenciones al campo. Ahí dice la industria, yo dije que se benefició la industria nacional. No, fue una de las grandes perdedoras la industria nacional. Entonces está mal. Acá dice que se benefició a la industria y a los trabajadores. ¿Dijimos que las clases medias se beneficiaron o fueron una de las grandes perdedoras? Perdedores. Entonces la única opción correcta la B. ¿Sí? Única opción correcta. Las políticas beneficiaron solo a los grandes empresarios de la industria pesada ligado al capital extranjero. Bien, estas dos igual, se las voy a poner en los formularios para que la hagan los compañeros que no están acá también. Bien, así vamos a ir practicando de acá hasta que termine todo el cuatrimestre, así que esto es solo práctica, entrenamiento y después sale solo. Sí hay que estar muy atento a leer una sola palabra únicamente, no, solo, son palabras que cambian todo el sentido de la oración. Bien, ¿estamos con esto hasta acá? Sí, profe. ¿Dudas, preguntas, algo? Bueno, que tengan buena semana, apenas esté subida la clase les aviso, les mando el resumen y el formulario por el grupo.